Televisión, la mejor programación. Hi, my name is Mauricio Montero, but everyone calls me the Chunche. One day thinking about life, I thought, how come in real life I don't speak English? If I like English soccer, English sauce, use my English bulldog. If you, like me, want to learn, study with English in 100 Days, the most successful program in the U.S. There are 15 volumes, one each week. Go buy it. The Chunche approved. Inicie su colección con el tomo 1. Precio especial solo en el tomo 1. Cada tomo incluye fascículo, DVD y CD. Con esto terminamos el reporte de la semana de deportes, con la victoria del Deportivo Saprissa 1-0 contra el Club Sport Cartaginés. A continuación daremos paso a nuestro compañero Christopher Camacho con la entrevista de fondo de la semana. Televisión, la mejor programación. Muchas gracias, Juan José, por el pase. Introduciéndonos con el tema semanal, haremos un recuento de las principales características y personajes considerados teóricos de la posguerra y su incidencia en las teorías del desarrollo. Iniciando, Israel Flores, autor del libro Teorías del Desarrollo, Evolución y Perspectivas Recientes en América Latina, realiza una caracterización evolutiva de las teorías del desarrollo influyentes en América Latina. Una característica general de las teorías del desarrollo que se centra en identificar los medios que hacen posible su consecución y los obstáculos que lo impiden. La velocidad, el ritmo, el ahorro de capital, la industrialización, la modernización social, la creación del mercado interno, la actuación deliberada e intensa del Estado en políticas de desarrollo, fueron variables centrales en las propuestas de cómo lograr impulsar en América Latina. La idea de desarrollo se utilizó, sobre todo, para denominar a las sociedades que reunían algunas características socioeconómicas. Por ejemplo, tenían una producción industrial como base de la economía, un crecimiento económico sostenido en altos índices de consumo, un modelo de mercado regulado por la intervención estatal, progresivos procesos de urbanización, además de sistemas políticos democráticos liberales. Sin embargo, la realidad de América Latina es diferente, pues cuenta con muchas sociedades rurales y agrícolas. Ante tal panorama, un poco halagueño, germinaron posturas de disidencia frente al optimismo de estos. Algunos plantearían reformas estructurales de las sociedades latinoamericanas, otros transitaron poco a poco a la reivindicación revolucionaria. En la evolución de la postura, hubo quienes clamaron nuevos estilos de desarrollo e incluso quienes cuestionaron su logro. Es acá, durante la década de los 70, que emerge un grupo de teóricos que critican la idea de desarrollo llevado a cabo en América Latina. Uno de esos críticos es Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso nació en la ciudad de Río de Janeiro el 18 de junio de 1931 en el seno de una familia de tradición militar. Es presidente de la República de Brasil por el periodo de 1995 y 2003. Participó activamente en el Partido Socialdemocracia Brasileña. De profesión sociólogo y politólogo, muy popular a nivel mundial, así como un gran teórico del desarrollismo y la dependencia de los países latinoamericanos. En el ámbito político brasileño fue ministro de Hacienda y candidato del centro y izquierdismo del Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Ejecutó un vasto programa de reformas estructurales, privatizaciones, desregulaciones, sin olvidarse de los planes del desarrollo social. Fue reelecto en 1998, ganándole la presidencia al candidato Lula da Silva. Continuando con el especial sobre el tema de teóricos de desarrollo, tenemos la dicha de contar con una entrevista con la licenciada y politóloga Diana Mora, a la cual vamos a contactar vía telefónica. Buenas noches, señorita Diana. Muy buenas noches, Christopher, y a toda la población televidente. Es un placer para mí estar aquí esta noche, hablándoles un poquito acerca de Fernando Enrique Cardoso y sobre dos de sus libros, que ha representado un gran aporte a la literatura sobre el estudio de América Latina. Perfecto. Diana, tomamos en cuenta de que don Fernando Enrique Cardoso comenta en sus dos libros sus teorías. ¿Nos podría comentar acerca del primero de ellos? ¿Cuáles son las premisas de donde parte ese ensayo llamado Post Scriptum a Dependencia y Desarrollo en América Latina?
Sí, es muy importante aclararle a los televidentes que este ensayo corresponde a un capítulo adicional de las ediciones del libro Dependencia y Desarrollo en América Latina, que fue una colaboración entre Fernando Enrique Cardoso y el autor Enzo Faleto. Sí, Christopher, lo principal en este ensayo es la relación de las luchas políticas entre grupos y clases, así como la historia y las estructuras económico-políticas de dominación internas y externas, que es básicamente a lo que apunta Cardoso en todo su escrito. Es muy importante también recordar que los procesos políticos y económicos, según Cardoso, aparecen en su relación con el orden internacional como si fuesen la expresión de una lucha entre estados y naciones, pero envuelven además conflictos entre grupos y clases sociales. Algunas de las transformaciones de fondo ocurrieron en el mundo en los últimos 10 años y es básicamente lo que abarca Cardoso en su escrito, lo cual ha reflejado un cambio estructural que, por ejemplo, podemos verlo en el caso cubano con la estabilización y el progreso del régimen socialista, además de otros ejemplos como la vía capitalista para el desarrollo y el milagro económico brasileño, acompañado de un régimen militar, así como la experiencia de la vía electoral para el socialismo en Chile y las prácticas de desestabilización puestas en marcha por el orden capitalista para destruirla. Así también el reformismo militar en Chile y las tentativas de autonomía bajo regímenes militares en Panamá y más episódicamente en Bolivia, con Torres y en Ecuador entre 1972 y 1975, por mencionar algunas. Ahora, ¿cuáles son los hechos o ideas que son desarrollados por esos autores a lo largo de este texto para abordar el tema de la dependencia y el desarrollo en América Latina? Mediante el estudio histórico y recopilación de hechos, aborda los siguientes 3 tópicos, principalmente en su postscriptum, los cuales son las grandes transformaciones en el sistema capitalista y el orden mundial, las implicaciones de la política internacional en la actuación latinoamericana a nivel mundial y la reorganización del orden político interno, especialmente en el Estado de América Latina, y la reacción de los movimientos populares en esta región. Para esto, Faleto y Cardoso, ¿verdad? Recordemos la colaboración de Faleto en este postscriptum, trabaja mediante los siguientes capítulos. El primero se refiere a la reorganización del orden económico mundial y las empresas multinacionales. En este punto, Cardoso y Faleto esclarecen 3 puntos principalmente: el significado de la reorganización de la economía capitalista mundial para las economías centrales, los efectos de ese proceso para las economías periféricas y las relaciones entre este proceso y el Estado nacional. Ahora bien, ¿cuáles han sido las implicaciones a nivel global de la política internacional en Latinoamérica? Haciendo un poquito recuento histórico, las consecuencias del fin de la Guerra Fría y de la crisis del orden político mundial, sumado a las recientes consecuencias de la recesión y especialmente la relación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se hicieron sentir con cierto atraso en América Latina. Sin embargo, a partir de los 70, esta situación empieza a cambiar. Es innegable cómo la política norteamericana en los últimos 10 años han apoyado a cualquier gobierno militar, por represivo o autoritario que éste fuera, que se dispusiera a implementar en la práctica la alianza entre los estados locales y los intereses de las empresas multinacionales. Sin embargo, se han presentado algunas políticas de reacción en los últimos 10 años ante este orden impuesto por Estados Unidos en América Latina. Por ejemplo, los países socialistas como Cuba o países con aspiraciones socialistas como Chile intentaron reforzar las políticas de solidaridad con el tercer mundo y de apoyo a la reorganización del orden económico a través de la formación de carteles, como es el bien sabido Organización de Países Exportadores de Petróleo. También existieron intentos de romper o disminuir la dependencia de Estados Unidos por parte de países que componen el Pacto Andino, que son Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, quienes negociaron un tratado sobre inversiones extranjeras que otorga a los estados cierta capacidad de control sobre las multinacionales. Además, intenta este Pacto Andino desarrollar la idea de mercados integrados subregionales y el caso de la CELA, que es el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, en el cual México y Venezuela, que lideraron una articulación entre cancillerías con adhesión de Brasil para incentivar propuestas de políticas de interés en el ámbito latinoamericano. Por último, algunos países latinoamericanos, especialmente Brasil, México y Venezuela, parecen concentrar sus esfuerzos en desarrollar una política externa a nivel mundial. Sin embargo, es muy importante para efectos de nuestra investigación y para efectos del conocimiento de los televidentes que estos cambios tan significativos en la política externa de los países latinoamericanos serían impensables si no se hubieran dado las condiciones
que rompieran el equilibrio anterior y se abrieran posibilidades para nuevas políticas nacionales. Y estos solo pueden presentarse con fuerza y credibilidad en el plano externo cuando el orden político local es relativamente estable. ¿Cuáles son las relaciones entre este proceso latinoamericano y el Estado nacional? Es muy interesante cómo Cardoso aborda este punto, Christopher. Además, mencionarle al público televidente que Cardoso en este tema lo aborda de la siguiente forma. Él apunta que los países más desarrollados de la región latinoamericana indican que algunos estados nacionales intentan ejercer su soberanía y obtener provecho de las contradicciones del orden internacional. En las condiciones de América Latina, el Estado asumió un carácter crecientemente represivo en la mayoría de los países mediante políticas por parte de las clases dominantes, que eran favorables al rápido crecimiento de sistemas de empresas, a las alianzas entre el Estado y las empresas y a la vinculación a nivel propio del sistema productivo estatal entre empresas públicas y multinacionales. Sin embargo, se propusieron políticas cada vez más distanciadas del interés popular, lo cual agravó, aparte de los problemas sociales, los económicos de la mayoría de la población. Sin embargo, posteriormente se dio un proceso de separación entre el Estado y la nación. De algún modo el Estado pasó a ser, en la fase de desarrollo dependiente asociado, el elemento estratégico que funciona como una esclusa para permitir que se abran las puertas por las cuales pasa la historia del capitalismo en las economías periféricas que se encuentran industrializándose. Este aspecto de un Estado que al mismo tiempo expande el sector público de la economía intensifica, contrariamente, las relaciones entre aquel y las corporaciones multinacionales. El carácter del Estado empresario y del Estado asociado económicamente con las fuerzas imperialistas, sin ser políticamente un Estado asociado, valga recordar, dio a la forma estatal contemporánea un significado distinto al que tuvo hasta mediados de 1950. Con respecto al primer ensayo que estamos abordando en este momento, ¿cuáles son las conclusiones que llegan estos autores y cuál es la relevancia para América Latina? Cardoso y Paleto hacen una crítica acerca de otros estudios hechos en sobre el estudio de América Latina. Ellos apuntan que un análisis meramente estructural que muestre las contradicciones entre las fuerzas sociales y los transcursos del proceso de acumulación no es suficiente para explicar el curso completo de los acontecimientos políticos. Y tampoco basta señalar las tendencias y pugnas entre las clases dominantes y los proyectos de institucionalización política que estos apoyan. Y tampoco es suficiente encarar el comportamiento político de los sectores dirigentes en términos de reacción a un desafío popular. En tanto no se viabilicen alianzas capaces de imponer una forma de Estado que recupere no solo las aspiraciones de soberanía que hemos estado perdiendo, sino el primado de los intereses populares, la incapacidad hegemónica de los grupos populares, acrecentará la capacidad represiva de las clases dominantes, lo cual es un ingrediente fatal que lleva una política de avances y retrocesos dentro del círculo de hierro de las estructuras vigentes. En el caso de los países industrializados de América Latina, el Estado expresa una alianza contradictoria entre los intereses del sector internacionalizado de la burguesía y de las burocracias públicas y de empresas. A estos sectores se ligan las burguesías locales, como bien lo indica Cardoso. Además, refiriéndose a la relación entre Estado y el ingreso de multinacionales en América Latina, los autores señalan que la propia penetración de las multinacionales requiere un Estado capaz de ordenar el espacio económico y de proporcionarles los supuestos para la acumulación. Respecto a las implicaciones de ideología y de las formas corporativistas en América Latina, a los autores les parece que la fusión entre empresa y Estado, ambos centrados en burocracia y el papel de los ejércitos en los regímenes latinoamericanos, acentúan los rasgos corporativos entre las leyes y el Estado sociedad. En suma, Paleto y Cardoso apuntan que en lugar de insistir en la inmutabilidad de la dimensión cultural del corporativismo y en sus raíces históricas, a los autores les parece conveniente comprender el meollo de la estructura actual de la contradicción entre Estado, pueblo, nación y desarrollo. En estas relaciones de oposición, si alguna dimensión cultural existe y es significativa, ella se plantea en términos de una llamada relación de hegemonía, la capacidad de dirigir, proponiendo los modelos culturales propios que puede tener una clase con aspiraciones a ejercer la dominación. Muchas gracias, licenciada. Y al volver de los cortes comerciales, ahondaremos más en Fernando Enrique Cardoso y su teoría. Televisión, la mejor programación. Qué bonito que está este lugar. Qué bueno que salimos de la ciudad. Aquí sí se siente el aire puro. Claro, pero pareciera que va a llover. Charita. ¿Cómo? ¡Charita!
ya que se te salga el tico. Tortillas del Fogón. Las tortillas caseras con ese sabor típico que más nos gusta. Del Fogón, un sabor muy nuestro. Continuando con la entrevista telefónica con la licenciada Diana Mora, abordaremos sobre el segundo obra literaria de Fernando Enrique Cardoso, Impedimentos estructurales institucionales para el desarrollo. Señorita Diana, ¿cuáles son las principales premisas de este artículo? Bien, Christopher. La forma en la cual hemos abordado este artículo, Impedimentos estructurales e institucionales para el desarrollo, es mediante una comparación de las premisas establecidas por Cardoso en su lectura con la realidad costarricense a lo largo de la historia. La primera premisa a la cual Cardoso hace especial énfasis es a cómo se estructuran las élites económicas en América Latina, la cual según el autor se refieren a tres principalmente. Élites ligadas al sector comercial internacional, lo cual se contextualiza en el ámbito histórico costarricense mediante los primeros cafetaleros en Costa Rica y su consolidación gracias al café. La número 2 se refiere a los enclaves económicos, los cuales se pueden ejemplificar en Costa Rica mediante las empresas extranjeras, con los enclaves bananeros que no producían beneficios al país, además de los salarios. Y número 3, empresarios o sector empresarial, lo cual se puede ver en Costa Rica en cómo se consolidó el sector empresarial y los problemas de mano de obra. La segunda premisa a la cual Cardoso hace especial énfasis es cómo el sector empresarial no logró absorber el desplazamiento de mano de obra provocado por la poca capacidad de producción que tenían y la mala tecnología. ¿Qué quiere explicar el señor Cardoso en el mismo? Lo que Fernando Cardoso quiere explicar es los problemas que se presentaron en América Latina por las estructuras económicas desarrolladas. ¿Cómo defiende o argumenta este autor sus premisas? Bien, desarrolla el crecimiento económico en América Latina. De hecho, en su escrito realiza un recuento histórico del crecimiento de las primeras élites ligadas al sector del comercio internacional, pasando por los problemas de los enclaves económicos con las huelgas y poca evolución social y económica, hasta llegar al momento de las empresas, donde se moviliza la economía al sector empresarial que no es capaz de solventar las necesidades de empleo. Por motivo de la baja capacidad de generar empleo del sector empresarial, por la baja tecnología y crecimiento de deuda, con la finalidad de explicar los continuos problemas en la historia del pueblo de América Latina y cómo se llegó a los problemas de solventación de empleo y crecimiento económico al momento de publicar el artículo. ¿A qué conclusiones llega Fernando Enrique Cardoso en su obra literaria? Bien, entre las conclusiones a las que llega Cardoso en su artículo Impedimentos estructurales e institucionales para el desarrollo, principalmente Cardoso apunta que las élites económicas llegan a un punto donde se deterioran y pasan el relevo a un nuevo sector económico. También que los problemas de empleo y crecimiento económico se deben a que el sector industrial no logra asumir su rol de guía económico. Y para concluir, Cardoso apunta que la necesidad de reestructurar la economía en América Latina con la finalidad de generar más empleo y crecimiento social y económico es muy importante. ¿Cómo se encuentra reflejado el artículo de Cardoso en la actualidad? Sí, es muy importante, Christopher, para los televidentes y para efectos nuestros también, entender la importancia que tienen los escritos de Cardoso en el estudio de la actualidad que nos acontece como región latinoamericana. Lo podemos encontrar en el problema de la observación del empleo en la actualidad por parte de las empresas nacionales y el sector privado que no puede fomentar la oferta de empleo y la demanda de empleo que existe en los últimos años a nivel de región. Muchas gracias, licenciada Diana, por su aporte a esta entrevista. Que tengan una linda noche. Muchísimas gracias, Christopher, y muy buenas noches para toda la población televidente. Ha sido un placer para mí contribuir en esta ocasión. Buenas noches. Vamos a unos cortes comerciales y al regresar terminaremos con esta parte de los teóricos del desarrollo. Llegó el domingazo, el día perfecto para comerse un pintazo y echarse un partidazo. Pero lo mejor de todo, leerse un periodicazo. El domingazo a la teja, a solo 2 tejitas. Trae el novelón, héroe muy tico, tíresela rico, pique clásico y muchas secciones para toda la family. Porque leímos libre a la más joven. La teja, la teja. Televisión. La mejor
programación. Como aporte al tema de la semana, teóricos de la posguerra, se encontró un blog el cual habla sobre los teóricos del desarrollo de la posguerra. Inicia con una biografía de Fernando Enrique Cardoso, su vida y los libros o teorías que ha formulado. Seguidamente habla sobre las teorías del desarrollo de la posguerra, qué son esas teorías y cuáles son los autores que se encuentran en la misma. Resumen dos teorías de Fernando Enrique Cardoso. La primera son los impedimentos estructurales e institucionales para el desarrollo, y continúan con el post-scriptum, dependencia y desarrollo en América Latina, temas tratados ya por nuestra especialista consultada Diana Mora. Lo importante de este blog es que hace una comparación de estas teorías como la de Isabel Fonseca, que hace un recorrido por los países centroamericanos. También hace una recomendación para leer dos libros. El primero de ellos es de Ana Cristina Rossi, llamado Limón Blues. Seguidamente se presenta El Señor Presidente, escrito por Miguel Ángel Asturias, que representa una historia donde se puede apreciar con abundante cantidad de detalles las relaciones de las élites políticas y los terratenientes en Guatemala como un caso particular. No obstante, este blog termina de una manera singular, pues presenta y termina con una imagen muy interesante de Juan José Sebrelli. Este argentino y crítico literario realiza un ensayo sobre el asedio de la modernidad. En dicho ensayo se presenta una imagen, la cual es llamada el irrealismo antioccidental, por lo cual nosotros, como periodistas, los invitamos a ingresar a este blog y poder consultar el blog, el cual es una herramienta muy válida para profundizar en los conceptos y temas de los teóricos de la posguerra. Con esto terminamos el tema tratado esta semana sobre teóricos del desarrollo. A continuación, iremos al reporte de clima con nuestra compañera Susana Blanco. Cuando me preparo para jugar bola siempre estoy listo con calor en aerosol. Démelo. No lo dude, viera como calienta, es calor en aerosol. Calor en aerosol, la fría sensación que calienta. Televisión, la mejor programación.